tarde para darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Les decía, es precandidato a la presidencia de la República, don Gerald Murray, del partido Unión Nacional, a quien le agradecemos y le damos la bienvenida a este tribunal. Ya había venido don Gerald, pero hace mucho tiempo, hace más de, no sé, 3 años, 4 años aproximadamente. Gracias, Gerald, por acompañarnos y bienvenido a tribuna. Sergio, muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a todos los que nos escuchan y los que nos ven por Facebook Live. Aquí, deseando que los costarricenses conozcan nuevas propuestas e ideas. Gerald es precandidato, decía yo, del Partido Unión Nacional, porque no ha sido ratificado por una Asamblea Nacional en su partido. Pero Gerald tiene una trayectoria amplia y la gente no me deja mentir. Intentó en las últimas elecciones municipales obtener vicealcaldía a través del partido Nueva Generación, pero también en este mismo periodo intentó ser candidato del partido Unidad Social Cristiana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se quita una camiseta y se pone otra, don Gerald? Yo creo que al final de cuentas lo que nos interesa a los costarricenses es ver a costarricenses que quieren liderar lo que sucede en el país en el ámbito político, nuevas caras. Desgraciadamente el sistema político nacional, el que el Tribunal Supremo de Elecciones nos dice, es de que tenés que pertenecer a un partido político para poder aspirar a un puesto de elección popular. Al ser esto una limitante, pues inicié en realidad mis principios en Liberación Nacional, salí de Liberación, pasé a Unión Nacional, nos hacemos una alianza con el Libertario y a partir del 2016 empiezo a optar por mi propia carrera política y en ese momento la Nueva Generación me abre las puertas. Entramos, me doy cuenta que es un partido político normal, como cualquier otro, que lo que buscaba era posicionar a don Sergio. No estoy a favor de esas cosas, considero que el costarricense tiene que ver nuevas caras y debemos de proponerle cosas al país. Ahí es donde opto por medio de la Unidad Social Cristiana de postular mi nombre a la presidencia. Todos sabemos lo que sucedió, eso está manejado por una élite político-empresarial que no le gustó para nada que yo postulara mi nombre y empieza entonces esta odisea nuestra de buscar un partido político para poder ofrecerle a los costarricenses nuevas ideas y por supuesto proyectos que nos permitan ir construyendo ese país que tanto deseamos y que debemos de hacerlo. Nuestra generación está en la obligación de ir construyendo esa Costa Rica. Entonces es fácil cambiarse la camiseta cuando su objetivo es lograr cambiar un país y por supuesto beneficiar a todos los ciudadanos. Gerald, lo que pasa es que, por ejemplo, en buena teoría, una agrupación política tiene un marco ideológico, tiene o se guía por lineamientos, pensamientos que de hecho deberían de variar de uno a otro. Entonces, ¿cómo maneja esa parte usted? Bueno, Unión Nacional es un partido nacionalista. Yo me declaro nacionalista porque siempre he intentado impulsar proyectos que beneficien al país. Eso es ser nacionalista, no hay nada de malo en aceptarlo. Los demás partidos políticos siguen sus ideologías, la socialdemocracia que se volvió más algo empresarial, el socialismo, comunismo que se volvió más en algo político, populista, y tenemos una derecha que lo que busca es igual que la socialdemocracia, nada más impulsar los beneficios económicos de algunos cuantos, cuando el país lo que necesita es de costarricenses que busquemos hacer lo mejor por el país y eso había sucedido antes. Unión Nacional es la casa en la cual encuentro lo que yo ando buscando, que es impulsar los proyectos que beneficien a nuestro país y que sea un partido que lo que busca es eso, mejorar la situación actual de nuestra nación. ¿Qué decirle a esa gente que puede encontrar esta situación particular no tan sencilla como usted la plantea? Y supongo que ha recibido a lo largo de estos pasos por diferentes agrupaciones políticas crítica al respecto. A mí me han dicho de que cambio de partido político como cambiar de boxer o calzoncillo. Eso se puede hacer cuando tenés un calzoncillo o un boxer que no te queda bien o ya está sucio. Todos los partidos políticos en este país están sucios. La corrupción ha llegado a niveles altos, están siendo dirigidos por una élite que no le interesa beneficiar a este país, lo que le interesa es ser electos cada 4 años.
por eso postulan a las mismas personas que han sido ministros, diputados o candidatos. Nosotros lo que queremos es de que los costarricenses sepan de que ya no tenemos que seguir a esos partidos políticos tradicionales, de que si nos unimos como generación podemos hacer los cambios, y qué mejor que un partido limpio como Unión Nacional para ofrecerle a los costarricenses ese cambio. Es un partido de los más antiguos de nuestro país, pero somos un partido considerados pequeños porque no tenemos ningún puesto de elección popular en estos momentos o siendo representado por algún costarricense, pero consideramos nosotros de que este es el partido ideal para poder ofrecerle a los costarricenses ese cambio real, y queremos de que en estas elecciones entendamos de que nos tenemos que unir y hacer ese cambio. O sea, yo me cansé de ver lo que estaba sucediendo en los partidos políticos tradicionales y busqué un lugar en el cual pudiéramos impulsar una agenda diferente que nos permita crecer como nación. En el Partido de Unidad Social Cristiana usted no pudo ser candidato por una limitante en los estatutos que requería 2 años de militancia antes de poder postular su nombre. En el PUN, en el Partido Unión Nacional, ¿cuán flexibles son a ese respecto sus estatutos? Bueno, respetamos la Constitución política, y la Constitución política de nuestro país no dice que usted debe pertenecer a un partido político o que deba de tener de pertenencia a algunos años. Dice que cualquier costarricense puede aspirar a la diputación, puede aspirar a ser ministro, puede aspirar a ser presidente. En el Partido de Unidad Social Cristiana no fueron los años de militancia, eso fue una excusa que hicieron. Pero imagínense de que es tan corrupto el sistema político que el Tribunal Supremo de Elecciones, los magistrados estaban en comunicación con los del Tribunal Interno de la Unidad Social Cristiana sin informarme a mí que se habían acogido los recursos de amparo. Entonces buscaron una excusa para que yo no pudiera ofrecer mi nombre, porque sabían de que íbamos a ganar las elecciones internas. Eso es lo que nos motivó a entrar a Unión Nacional, porque no existen esos años de militancia. Lo único que dice es de que si usted quiere aspirar, pues haga el proceso interno de reestructuración, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo llega al punto usted? Yo llegué después de que renuncié a Liberación Nacional en el 2012. Me abre las puertas, llegamos un grupo de costarricenses que ya queríamos había militado entonces en el PUN. Correcto. De hecho, después de Liberación paso a Unión Nacional, y en son de broma me decía el secretario general: ya usted no ha renunciado a nuestro partido, desde el 2013 sos parte. Entonces ahí estamos. Al final siempre busqué la forma de que los costarricenses supieran de que habemos líderes ahí afuera dispuestos a cambiar lo que sucede en el país, de que el sistema político no lo permite es otra cosa, porque está siendo gobernado y manejado por una élite que no le interesa de que costarricenses comunes y corrientes puedan aspirar a puestos tan importantes como estos, que la Constitución política de nuestro país nos defiende y nos protege. Entonces a eso vamos, por medio de Unión Nacional, a decirle a todos que ahora sí vamos en serio y que tenemos las opciones reales para ganar la presidencia. ¿No es el PUN, el Partido de Unión Nacional, un cascarón de partido que está siendo utilizado por usted para poder llegar a la presidencia de la República? No, aquí no nos vendemos, estamos tratando de hacer todo para beneficiar a una sola persona. Por eso yo digo que soy precandidato, porque es la Asamblea la que tiene que ratificar. Estamos llamando a todos los costarricenses que quieran participar, no tienen que ser de mi tendencia, lo único que tienen que ser son costarricenses conscientes de lo que pasa en nuestro país, y que asumamos con responsabilidad el rol histórico que tenemos de ir mejorando la situación actual. Entonces invito a todos los costarricenses que aspiran a un puesto de que se metan en nuestro partido. Aquí no les vamos a pedir plata, no les vamos a decir que sigan una tendencia, ni les vamos a decir que tienen que manejar una agenda. Lo único que pedimos es de que sepan de que tenemos que construir un país que no va a ser fácil, porque la gente no cree en políticos, pero que si nos unimos vamos a poder cambiar este país para bien. Estoy tratando de ver algunos de los comentarios que aparecen en redes cuando yo estoy transmitiendo a través del Facebook Live. A veces en la compu solo me van saliendo como el 4, y cada vez que refresco me salen los otros, y se me perdió uno que tenía que ver con la participación del PUN en este proceso electoral, y decía que Unión Nacional actualmente no tiene permitido participar en las elecciones, que no han terminado de hacer sus procesos internos, y la presidencia y Secretaría General no ven posible participar. ¿Qué hay al respecto? No, eso es falso. Tenemos hasta octubre para poder hacer todos nuestros procesos. Los demás partidos políticos, los nuevos, como el
liberal progresista tuvo hasta febrero o marzo para poder inscribirse. Nosotros, hacer un partido que ya estamos inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones, tenemos que hacer el proceso de estructuras y tenemos hasta octubre para hacerlo. Por eso nuestra Asamblea Nacional es en octubre. El PUN no se inscribió ahora. El PUN estaba inscrito. El PUN ha estado inscrito siempre. Lo que pasa es de que no optamos por puestos de elección porque no habíamos hecho la reestructuración interna, que es la que estamos haciendo ahora. La famosa renovación de estructuras. Correcto, que acaba de hacer Liberación Nacional en su convención, que acaba de hacer el PAC. El pase el fin de semana, si mal no recuerdo, en redes vi a don Oscar López en una de las asambleas provinciales, no recuerdo cuál provincia, pero eso forma parte de esa renovación de estructuras. Correcto, si tuviéramos los recursos haríamos lo mismo que la Unidad o Liberación Nacional, de hacer todo en un mismo día, las elecciones distritales, cantonales, provinciales, y de una vez queda todo sembrado para ir a la provincial y después a la nacional, si tuviéramos los recursos, pero somos un partido pequeño, entonces tenemos que ir tocando las puertas, estamos próximos a terminar las distritales, pasamos a las cantonales, las asambleas cantonales nos permite ir a las provinciales y en las provinciales a la nacional, entonces tenemos hasta octubre para poder ratificar todas las asambleas y por supuesto las aspiraciones políticas de cada quien que quiera ostentar un puesto público. Hablando de recursos, en el PUN se pidió o no se pidió alguna contribución económica para postular el nombre como precandidato. No, nosotros creemos de que en el momento que usted solicita este tipo de cosas a un candidato, de una vez se sabe de que la agenda va a ser manejada por otras personas. Por ponerle un ejemplo, en la Unidad Social Cristiana eran 40 millones de colones. No podía ir al Tribunal Supremo de Elecciones a pedirlos porque no tenemos deuda política, o por lo menos hasta octubre que empieza la campaña. Entonces eso deja sembrado a que yo busque empresarios o busque un financiamiento en algún banco para poder hacer esto. Nosotros creemos de que aquí lo que nos tiene que motivar es el amor por nuestra patria, por tratar de presentarle a los costarricenses las ideas y proyectos que nos permitan construir un mejor país. Y es que sí es posible. No debemos de seguir lo que nos ha venido trayendo el país abajo en los últimos 30 años. Tenemos que innovar y una de esas innovaciones es decirle a los costarricenses que acá hay un partido que no es una cáscara de nadie, que lo que buscamos es mejorar esta nación. ¿Por qué el PUN, a diferencia de las otras agrupaciones políticas, realizará esa renovación de estructuras así casi al margen de la fecha en la que tendrán que inscribir su candidato? Porque yo estoy seguro de que allá afuera hay costarricenses que al igual que nosotros están cansados, de que al momento de ver los partidos políticos y las opciones que nos dan son los mismos, los que han sido ministros, diputados y candidatos en el pasado, que son los mismos costarricenses que han traído en deterioro esta nación por los últimos 30 años. Estoy seguro de que los costarricenses se están sumando como se están sumando hoy y especialmente las nuevas generaciones, esa gente joven que es la que nos está apoyando activamente, la que se están reuniendo en los distritos y la que nos está diciendo de que sí creen en ese cambio. Estoy seguro que en octubre voy a poder inscribir mi nombre y si no, por tecnicismos del Tribunal Supremo de Elecciones acudiremos a lo que dice la Carta Magna, que nada más pide 3 requisitos para ser candidato a la presidencia. Y eso es algo que ha venido sucediendo. O sea, el sistema político actual está corrupto, está peor que en los años 40. Tenemos a un poder judicial metiéndose en las decisiones del Ejecutivo, el Ejecutivo no haciendo nada y haciendo presiones en el Legislativo dejándole la bronca a veces a la Sala Constitucional, al gobierno. O sea, nadie está tomando decisiones a favor del país y eso es lo que queremos cambiar nosotros en estas elecciones. De que voy a estar en la papeleta en el 2018, voy a estar. Si usted no hubiera llegado a tocar las puertas del PUN, ¿el PUN no habría participado en este proceso electoral o sí? Yo creo que sí, porque desde hace rato se viene manejando la estructura o los cambios a nivel distrital, porque repito, el partido no es Gerald Murray, el partido es todo aquel costarricense que quiera hacer el cambio. Y don Hernán Zamora, que es el secretario general, ha venido impulsando eso desde hace años, o sea, desde 2013 el Partido Unión Nacional ha querido hacer estos cambios para poder ostentar un puesto público, poder inscribirnos, pero no ha sido fácil por el descontento del ciudadano. Obviamente que mi incorporación al partido vino a ser un impulso, especialmente aquellas personas que tal vez no quieren que yo sea el candidato a la presidencia, pues entonces deben de estar haciendo sus asambleas. Nosotros por otra parte estamos haciendo las mismas y al final de cuentas estoy seguro de que seré ratificado en octubre como el candidato por esta agrupación y alcanzaremos la presidencia en febrero. En el pasado proceso electoral cantonal,
cuando escogimos alcaldes y alcaldesas, el PUN no participó. No habíamos participado. Incluso no hemos participado en las últimas elecciones, ni en el 2010, ni en el 2014, pero sí lo vamos a hacer en esta. Sí participamos en el 2006, quedando diputado Echan, que después renuncia al partido y se va con Liberación Nacional. Es la 1:20 de la tarde, tengo que hacer una pequeña pausa. Don Gerald, cuando regresemos entonces continuamos esta conversación hoy con Gerald Murray, precandidato a la presidencia de la República por el partido Unión Nacional. Ya casi regresamos. La presidencia de la República, y desde luego que Tribuna se suma a este esfuerzo que desarrolla el Sistema Nacional de Radio y Televisión, como lo es el proyecto Contrapunto, que enmarca toda esa cobertura de este proceso electoral 2018. Hoy estamos conversando con uno de sus precandidatos a la presidencia, don Gerald Murray, del partido Unión Nacional. Y don Gerald, yo me acuerdo en diferentes medios de comunicación, de verlo, de haber leído, porque no lo vi, la verdad es que no lo puedo decir, que usted llegó a la sede del Partido Unidad Social Cristiana con el cheque por los 40 millones de colones, que al final rompió el cheque ahí. Entonces yo le quiero preguntar, porque usted hace unos minutos estaba mencionando que en el PUN no tienen plata, que no se cobró tampoco nada, no me dio ningún pago para inscribirse como precandidato, pero entonces esos 40 millones, ¿dónde quedaron? ¿No le van a servir para hacer campaña? Los regresé porque al final de cuentas... Eran prestados, ajá. Sí, es que o era pedir un préstamo o pedir prestado, o amigos que llegaron y donaron, pero en el momento que yo dejé de ser precandidato, tenía ya truncadas mis aspiraciones en la Unidad Social Cristiana, lo más lógico es regresar el dinero. Yo no quiero convertirme en esos políticos que se lo dejan pensando en que van a utilizarlos en un futuro. No, Unión Nacional es otra casa, y aquí lo primero que me dijeron es: no tenés que aportar dinero, por lo menos para poder inscribirse. Por supuesto de que tiene que salir de la bolsa de cada uno de nosotros lo que queremos hacer, las asambleas distritales y todo lo demás, pero para poder aspirar no nos están pidiendo plata. Eso es un alivio porque significa que ya no tengo que pedir prestado, y eso significa que no tengo que seguir la agenda de lo que nos diga la gente que nos presta el dinero, ¿verdad? Y para mí ese debería de ser la política verdadera, donde el costarricense sea electo por sus ideas y propuestas y no por la plata que tenga. Eso me hace llegar al punto en el que yo a mis invitados, conocidos y no conocidos por la gente, les pregunto por su vida, profesional, personal. Don Gerald, ¿a qué se dedica? ¿Cuántos años tiene? ¿De dónde saca la plata con la que vive? Cuéntenos esa parte. Tengo 33 años, soy empresario, tenía una compañía de paneles solares en Lucenlet, que se vino casi a la quiebra después de que había salido una presunta estafa en la que yo había participado, una denuncia, que bueno, hizo que por supuesto perdiéramos muchos trabajos. Gracias a Dios tengo mis ahorros, vengo de una familia costarricense de clase media, y por ahí hago algunos trabajos en instalación de luces o venta de luces, y es como nos hemos venido financiando. Pero no he tocado las puertas de ningún banco ni ninguna amistad que tenga dinero, y no lo pienso hacer, porque al final de cuentas considero que esta lucha tiene que ser lo más noble posible para que usted pueda ser reconocido como alguien que quiere hacer los cambios de verdad, porque sería muy fácil tocarle la puerta a algún empresario y de la noche a la mañana, como nueva generación, salir con $2 millones. Eso significa que el interés es económico, no es un interés real por cambiar lo que sucede en nuestro país, y lo que nosotros queremos es volverle la humildad a la política, y estoy seguro que lo vamos a lograr, y lo estamos logrando. Usted menciona a Sergio Mena, y yo lo traigo también a colación porque don Sergio Mena es uno de los candidatos en este proceso electoral que lleva doble postulación. No recuerdo algún otro, por lo menos de los que están en este momento, si llevará una doble postulación, pero Sergio sí lo hace. En el caso suyo, en el PUN, ¿no llevará una doble postulación? No, la única forma de que usted... Perdón, hago el paréntesis para la gente que nos escucha: doble postulación, ser candidato a la presidencia de la República y al mismo tiempo ser candidato en el primer lugar en alguna de las provincias de nuestro país. No, porque eso de una vez demuestra que usted sabe que no va a ser presidente, que lo que quiere es un salario cada 4 años, y eso lo obtiene siendo diputado, y es un salario nada malo, de 4,5 millones de colones al mes. Entonces eso significa que usted lo que está haciendo es una inversión para garantizarse un puesto público. Don Sergio no, él sabe que no va a ser presidente, él quiere ser diputado, siempre lo ha querido ser,
fue embajador y un montón de cosas más que ahí lo pueden ver. Entonces, él representa una nueva generación, pero de políticos tradicionales. Considero yo de que los que queremos hacer los cambios verdaderos en el país tenemos que postularnos solamente a un puesto. Considero que tengo todo para poder liderar el cambio político en el país, ofrecerle a los costarricenses un gobierno transparente, honesto, que lo que vamos a hacer es para beneficiar a todos, porque al final de cuentas no es un partido político el que va a llegar a la presidencia, es un ciudadano que va a tener como responsabilidad mejorar la vida de más de 5 millones de costarricenses, y eso sin incluir a los extranjeros. Entonces debe de tener usted una vocación para poder llegar a esas instancias de presidir un país, y estoy seguro de que nos vamos a rodear de gente muy buena y muy capaz en cada uno de los ministerios. Vamos a llevar diputados que realmente van a tomar las decisiones importantes. A mí no me va a dar miedo tomar las decisiones importantes para cambiar este país. Tenemos todo para hacerlo, una generación dispuesta a estos cambios. ¿Estudios, Gerald, en qué? Estudié Relaciones Internacionales, estudié Turismo también, me enfoqué más en la parte empresarial, entonces me considero un empresario, no he ejercido ninguna de las cosas que estudié, fui asesor legislativo en el gobierno de doña Laura Chinchilla, y bueno, tengo de Jorge Rojas, Coco Rojas, que era conocido en ese momento. Antes de eso estaba como asesor en el Consejo de la Persona Joven, que él era el director del Consejo, entonces tengo más experiencia política que profesional, por lo tanto me considero político y empresario. Alguien también puede estar pensando en este momento eso precisamente, ¿qué experiencia tiene usted como para sentarse aquí y decirle a los costarricenses, yo estoy capacitado para ser el presidente de este país? He tenido participación política como coordinador nacional en la campaña de doña Laura en Juventud. Fui asesor, como le dije, del Consejo de la Persona Joven. Eso me permitió llegar al Consejo de la Niñez y Adolescencia como representación de todos los jóvenes. Hicimos cambios muy positivos, logramos denunciar algunos casos de corrupción que había hecho la entonces presidenta del PANI, y después de eso paso a la parte consular en la Embajada de los Estados Unidos. Trabajé en varios call centers por ahí y tomé la decisión de enfocarme en lo propio y hice mis propias empresas, y bueno, ya con el desenlace que le dije, y al final sí tengo experiencia política, por lo menos ayudando en campañas nacionales y estando ahí empapado. A lo mejor, y lo mejor de todo es de que he impulsado proyectos, o sea, en la Asamblea Legislativa hay uno que tal vez es el más polémico, el de cannabis medicinal, pero también me acerqué al Ministerio de Educación para lograr hacer un enlace con Google para poder cambiar el sistema actual, modernizarlo. En seguridad me había acercado porque nos querían donar unos drones para poder vigilar las zonas marítimas y las fronteras. Eso no sucedió a más porque el gobierno no quiso seguirlo, pero también acudimos en la defensa del país cuando nos invadió Nicaragua. Logramos reactivar la Reserva Nacional y ponerla en los puestos de importancia que llevan. Y hemos impulsado proyectos como el Infusor Espacial de don Franklin Chang, que lo que conllevan es al final mejorar el país. Entonces, carrera política por puesto de elección popular no he tenido todavía, pero todas mis propuestas e ideas es para mejorar el país. Entonces, sí tengo todo lo que necesita un presidente para poder liderar esta nación. Yo sé que mucha gente que en redes sociales, por ejemplo, había visto las publicaciones de que lo íbamos a tener hoy a usted conversando, están esperando que hablemos sobre el uso medicinal de la marihuana, del cannabis, y eso no es tema que a mí particularmente me importe ni me interese, porque usted se sienta hoy aquí como un precandidato a la presidencia, y yo creo que es justo y necesario que la gente lo conozca de la misma manera en la que le cedemos espacio a otras agrupaciones políticas, y lo digo por aquello de alguna persona que pueda hacer mención en redes para que no se quede esperando el tema. Hoy vamos a conversar sobre algunas otras situaciones, y esa era la intención, que la gente lo conozca a usted personalmente. Don Gerald, cuando una agrupación política se plantea participar con una persona a la presidencia de la República, tiene dos opciones, solo dos: o ganar o perder. No hay tintas medias aquí. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si usted ganara la presidencia de la República, ya sabríamos o podríamos imaginarnos cuál sería el camino a seguir suyo, o sea, tendría que asumir la presidencia del país. Pero en caso de la otra posibilidad, en caso de que no quedara, ¿qué pasaría con usted y qué pasaría con el PUN?
Seguiremos, vienen los procesos municipales en el 2020, ya tendríamos un partido con todas las de andar, o sea, tendríamos la estructuración definida, pero yo apuesto a ganar y estoy seguro que vamos a ganar, porque ese 1,5 millones de jóvenes que están cansados de lo que está pasando en el país, estoy seguro que va a haber en nuestras propuestas e ideas lo ideal para poder conformar esa tercera república que hemos venido diciendo, y sí lo podemos hacer como generación. Nuestra generación es la que está apática en política, no sale a votar. En estas últimas elecciones salieron y por eso tenemos a un frente amplio con 9 diputados y tenemos a un gobierno como el del PAC liderando la presidencia de la República. Entonces, si logramos agarrar a esos jóvenes, de ese 1,5 millones, que 600,000 salgan a votar por nosotros, podemos alcanzar la presidencia de la República, pero nosotros aspiramos a más. Nosotros calculamos que vamos a sacar 1 millón de votos porque no solamente vamos a estar enfocados en la gente joven con nuevas propuestas, ideas, sino que también a la gente que ya ha votado más de 3, 4 veces por presidentes, decirles de que nosotros también tenemos la seriedad y asumimos con responsabilidad los temas tradicionales que han venido trayendo este país hacia abajo. Y para ello ya tenemos soluciones, como el tema fiscal. Para eso tenemos un grupo de economistas que están trabajando en una propuesta para buscar una solución, pero consideramos de que la forma para atacarlo ahora es atacando la evasión fiscal. En estos momentos representa un 8% del PIB. Si nosotros como meta que nos propusimos bajarlo a un 50%, o sea, un 4%, un 1% al año, podríamos darle a la economía cerca de 100,000 millones de colones. No puede ser posible que ahorita los dos medios de comunicación masivos privados en Costa Rica hayan evadido más de 8,000 millones de colones y no se les cobraron 5. Entonces, podemos atacar la crisis fiscal si nos amarramos los pantalones como gobierno y le tocamos la puerta a todos estos evasores, o nos acomodamos y empezamos a cotizar lo que tiene que ser, o vamos a tomar medidas más fuertes porque el país económicamente está en crisis, aunque los políticos tradicionales no lo quieran aceptar. Entonces, queremos hacer esto, queremos decirle a los costarricenses, y le agradezco en serio que no me pregunte más cosas sobre cannabis, porque ya se le dio vuelta la hoja, eso ya es legal, ya se logró comprobar de que sí es medicina, que no es una droga mala, y eso pasó atrás. Ahora lo que queremos es de que los costarricenses sepan de que estamos listos para darle propuestas serias a lo que viene sucediendo en el país. Yo le preguntaba fuera de micrófonos que si estando así al borde de renovar estructuras como el partido en fecha límite, ustedes están a una carrera contratiempo, si no les da temor que pase algo y que por una cuestión de formalismos que se tienen que cumplir ante el Tribunal Supremo de Elecciones no puedan inscribirlo a usted como candidato. Repito, eso es nada más una petición y obstáculo que pone el Tribunal Supremo de Elecciones, que ha dejado de fiscalizar y ha venido dando órdenes a los partidos políticos, y la Constitución Política no le da esas facultades al Tribunal. Y la Constitución Política es muy clara en el artículo 131 y dice que para ser candidato a la presidencia de la República solo se necesitan 3 cosas: ser mayor de 30 años, ser costarricense o naturalizado y pertenecer al Estado celular. Yo cumplo esas 3 cosas. Entonces, si por A o por B el Tribunal Supremo de Elecciones o lo que suceda en el partido no nos permite inscribirnos, yo voy a seguir. O sea, nada va a detener esta idea, que es de construir una tercera república, y iremos hasta el final. En febrero los costarricenses, estoy seguro, tendrán en la papeleta mi nombre y mi fotografía para votar, porque esto no es lo que Gerald Murray quiera hacer o la Unión Nacional quiera hacer, es lo que como costarricenses tenemos que hacer. El país se nos fue de las manos, yo me cansé de ver lo que estaba sucediendo y no voy a permitir que un sistema corrupto como el que vivimos hoy sea obstáculo para ofrecerle a los costarricenses mejores soluciones, proyectos y ideas. Quien tiene mayor cantidad de gente, el partido político que tiene mayor cantidad de gente en nuestro país es precisamente el que no tiene partido, y un gran porcentaje de esa población es gente joven que está desanimada de participar en la política, desanimada de ir a votar, incluso ni siquiera involucrarse con una agrupación política. ¿Cómo llegarle a esa gente? Con estas propuestas e ideas, o sea, no solamente darle solución a los problemas tradicionales, los que ya todos sabemos, tema fiscal, el IBM, caja, seguridad, empleo, todo eso, sino que lo que nosotros queremos es decirle a esas nuevas generaciones de que hay nuevas oportunidades. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Decirles de que si el Estado
como facilitador y la empresa privada como generadora de riqueza nos unimos y hacemos una política de Estado a no menos de 30 años, donde logremos hacer los cambios para ofrecerle nuevas oportunidades a las nuevas generaciones, vamos a poder cambiar este país. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿cómo nos acercamos a la gente joven? Diciéndole eso, o sea, no hay nada de malo que un joven lidere el país. Yo soy y estoy convencido de que nuestra generación puede hacer los cambios. Lo hemos hecho en los deportes, lo hemos hecho en el arte, lo hemos hecho en la tecnología. ¿Por qué no hacerlo en la política? Si las bases de la Primera República fueron creadas por un joven de 29 años, José María Castro Madrid, la primera constitución política de nuestro país y la declaración de República fue hecha por el mismo señor a los 30 años. Entonces, lo que pasa es de que los sistemas políticos y los políticos tradicionales nos dijeron de que para poder ser presidente tenías que pasar de la empresa privada a la función pública y tenías que pertenecer 20 años o hacer fila en los partidos políticos. Eso, en el momento que llegas a un puesto, no vas a seguir tus ideales, vas a seguir lo que te marca la gente o los empresarios. Yo creo y estoy convencido de que nuestra generación puede hacer los cambios, lo tenemos todo para hacerlo. Ya no creemos en las mismas habladas de siempre, lo que buscamos son propuestas nuevas. Es la 1:38 de la tarde, yo tengo que hacer la última pausa, don Gerald. Cuando regresemos nos venimos a la parte final de tribuna para hablar y que usted me cuente si existe un plan de gobierno ya o todavía no, si lo presentarán, cómo conformarían ustedes un equipo de gobierno, y algunos temas país, pero eso al regresar después de la siguiente pausa. Ya casi volvemos. Cuando es la 1:41 de la tarde, yo voy conversando con Gerald Murray, candidato del partido Unión Nacional. Que dicho que no se me confundió el nombre, porque hace algunos años, hubo un programa de televisión que hizo una broma con un gitano, con un hombre español que se llama, ya se me olvidó, pero era apellido Murray, y que se hizo pasar por Pedro Almodóvar aquí en Costa Rica. Y yo estaba pensando que se me iba a confundir el nombre y que lo iba a decir equivocado. Que dicha que eso no pasó. Don Gerald, el Partido Unión Nacional tiene programa de gobierno, un plan de gobierno. ¿Lo han trabajado, no lo han trabajado, lo han presentado? ¿Cómo está ese tema? Las secretarías, obviamente, de que ellos tienen unas propuestas, pero uno como candidato tiene la libertad de ir trabajando en su propio plan de gobierno. El nuestro lo hemos venido trabajando, lo pueden encontrar en el sitio web geraldmurraypresidentecr.com y también en nuestro perfil de Facebook oficial de campaña, que es Gerald Murray. Pero en el personal ahí hemos venido tirando también propuestas sobre todos los temas, seguridad, empleo, ahí lo van a ver. Obviamente de que lo vamos afinando, porque considero yo que en el momento que empecemos a visitar el país nos vamos a dar cuenta de las realidades que vive el pueblo costarricense, y considero yo de que las propuestas que el gobierno llega a impulsar sean las verdaderas, o sea, no algo que usted crea de qué es lo que se tiene que hacer, sino ver las necesidades del costarricense y tratar de mejorarlas. En estos momentos sabemos qué es lo que busca nuestra generación, porque somos los que más bulla hacemos en redes sociales, pero el costarricense humilde, el costarricense tradicional que está en sus cantones, en sus distritos, y ojalá que sea de los regionales, o sea, que no pertenezca al GAM, a ese costarricense no se le está escuchando, ni se le están dando las propuestas reales para su condición. Nosotros consideramos de que esas propuestas finales ya de un plan de gobierno lo vamos a entregar al Tribunal Supremo de Elecciones, como dice la ley que ellos dicen, impulsan, que es en octubre, cuando llegue a inscribir mi candidatura. No es como ellos dicen, es como dice la ley, ¿verdad? Bueno, la ley de todos los costarricenses. Bueno, pero la Constitución dice otra cosa. Entonces a ellos les corresponde fiscalizar, que es algo que yo he venido tratando de decirle a los costarricenses. Es que no puede ser posible que sigamos permitiendo estos niveles de corrupción. Y ha venido sucediendo en el sistema judicial, ha venido sucediendo en el tribunal, en la Asamblea Legislativa y en el gobierno. Nosotros queremos cambiar esa realidad. O sea, no queremos repetir lo de los años 40. Entonces sentimos la obligación generacional de decirle a los costarricenses lo que está pasando, y si nos quieren escuchar, que nos escuchen, y si no, igual lo van a tener que hacer, porque este país lo vamos a construir entre todos.
Gerald, una de las críticas que recibió en su momento el actual presidente de la República, don Luis Guillermo Solís, fue que le costó conformar un equipo de trabajo, y tan fue así que tuvo que hacer presentación como en tractos de su equipo de gobierno. En caso de que Gerald Murray y el PUN llegaran a la presidencia de la República, ¿tendrían gente para conformar un equipo de trabajo de gobierno? Como he pasado por todos los partidos políticos, conozco... hacer un repunte, sí. Es que el país necesita esto, o sea, el país necesita de gente buena que quiera darlo todo por el país, y no aquellos que dieron plata para poder llegar a ostentar puestos públicos. También hay jóvenes que en estos momentos nos están yendo del país, están en otras latitudes desarrollando sus proyectos. A esos costarricenses los vamos a llamar y vamos a conformar un grupo de seniles, o sea, de señores mayores de 60 años que nos aconsejen a las nuevas generaciones cómo ir mejorando lo que sucede en nuestro país, pero a la gente joven que vamos a llamar al gobierno les vamos a dar la libertad de hacer los cambios necesarios. Y ahí es donde yo digo que las gerencias de los ministerios, ahí es donde tenemos que enfocarnos, no tanto el ministro o el viceministro, porque los que ejecutan son las gerencias. Ahí es donde tenemos que poner a jóvenes con conocimiento que quieran hacer los cambios, y no políticos que lo único que quieren es seguir pegados de ese beneficio que el gobierno les da, de no ser movidos en los próximos 20 o 30 años, o que cada 4 años cambiemos el gobierno. No, nosotros queremos poner ahí a costarricenses que quieran darlo todo, y hacia eso vamos a conformar el equipo. Hoy no te puedo decir ni siquiera la pareja de vicepresidentes que voy a tener, ni los candidatos a diputados, porque eso es algo que van a hacer solo. Ahí vamos a ir viendo esos costarricenses que realmente se nos quieren unir. Tengo algunos nombres, pero por respeto a ellos, porque todavía no he conversado, no los puedo decir, pero se me ocurren muchos de costarricenses con años y trayectoria que han sido intachables en política, como también jóvenes que ni siquiera están acá, que están trabajando en Google, en Microsoft, o están en otros países en el mundo desarrollándose. Yo quiero que la gente se imagine en este momento, quienes nos escuchan en los 101.5 FM, que se imaginen el panorama político como esos gráficos que a uno le enseñan a hacer en el colegio y en la universidad, tipo pastel, redondo y con diferentes trozos. El trozo más grande, decíamos, es el de la gente que no tiene partido, pero hay algunas otras agrupaciones que tienen ahí cada uno su pedazo. Cuando entra el PUN a la escena política, ¿de dónde va a agarrar el pedazo usted? De la gente que no quiere ir a votar, de ese 70%. Es que ese 70%, la mayoría de gente joven, y es solo con soluciones de cómo mejorar la situación de nosotros. Por ponerte un ejemplo, el 30% de desempleo en la gente joven es igual a lo que están viviendo países europeos como España. Y ese 30% de jóvenes que no tienen empleo, les queremos decir que sí lo podemos mejorar la situación de ellos. Estoy seguro de que van a salir a votar por nosotros, y si cada uno de estos muchachos convence a papá, mamá, o a la tía o a la abuela, nosotros vamos a ganar las elecciones. Es un tema complicado porque primero tiene que convencernos de que lo hagan, y segundo de que lo hagan por ustedes. Son una tarea doble. Lo queremos decirles que lo hagan por el país. Es que llegamos a ese punto en el cual, repito, las condiciones actuales son peores a las que vivimos en la década de los 40, y si nuestros bisabuelos y abuelos tomaron con gallardía el mejorar este país y entregaron su vida, nosotros lo que le estamos diciendo a los jóvenes es de que salgamos a votar el 4 de febrero. No les estamos pidiendo que agarren un arma, sino de que nos apoyen en este proceso, de que sepan de que nosotros sí queremos cambiar las cosas. Por supuesto que es difícil, porque nos estamos enfrentando a una élite que ya ha venido posicionándose en los últimos 30 años y han hecho lo posible para que no se escuchen nuevos liderazgos. Entonces, es por medio de un partido pequeño, y qué dicha que es el PUN, porque es transparente, no le debemos nada a nadie, y lo que queremos hacer es impulsar a costarricenses buenos que quieran construir junto a nosotros esa tercera república. La parte logística de este esfuerzo y de esta carrera por alcanzar la silla presidencial, ¿cómo será en el PUN? Muchos políticos se sientan en esta silla y entonces hablan de sus giras, de sus visitas a comunidades, y que van a tocar puerta a puerta. ¿Y cómo va a hacer usted? Bueno, eso es lo que se ha venido manejando tradicionalmente política, y hay que hacerlo, porque hay que llegarle a aquellos que no tienen redes sociales.
Obviamente que nuestro músculo fuerte es la gente joven, más del 80% de los jóvenes tienen un teléfono inteligente y acceso a las redes. Eso es lo que estamos apostando primero, pero tenemos que hacer la política tradicional, de ir a tocar puertas, de decirle a los costarricenses que tenemos nuevas ideas y proyectos, de que ahora sí tenemos por quién votar para llegar a esa presidencia y cambiar lo que sucede en nuestro país. Eso lo tenemos que hacer, pero se necesitan recursos y para poder optar por recursos hay que inscribirnos, y para poder inscribirnos hay que hacer todas estas asambleas que estamos efectuando como partido político. Ya en octubre vamos a poder tener acceso a deuda política y esperamos nosotros de que las encuestadoras nos pongan con un 4%, que todos sabemos los partidos políticos pagan a las encuestadoras para que los pongan ahí, nosotros no estamos pagando. Tuve una encuestadora que me ofreció... ¿Usted devolvió los 40 millones? Sí, por supuesto, pero es que si no, en estos momentos no podría ser natural, no podría ser yo. Tendría que mostrarle a usted una imagen diferente y una persona que lo que está siguiendo son órdenes de los que pidieron la plata. Ya yo no tengo ese problema, esas amarras. Don Gerald, ¿cuál cree usted que sea el tema número uno en este proceso electoral? La preocupación que los y las costarricenses puedan tener y que quienes aspiran a la presidencia de la República deberían de ofrecerle una o varias soluciones a ese problema o a esa preocupación que tengan. ¿Cuál será? Considero yo de que la seguridad en estos momentos es algo de que al costarricense le debe estar preocupando mucho. El país se nos salió de las manos, hay asesinatos a cada rato, los policías desgraciadamente no están siendo educados o dando la dirección correcta para mejorar lo que sucede en el país. Nos hemos enfocado más en una lucha contra las drogas que en realidad darle a los costarricenses seguridad. Considero que eso es un tema importante y para eso ya tenemos nuestras propuestas. Y garantizar la educación a sus hijos sin importar lo que le suceda a nuestro oficial o nuestro policía, pero también el tema de empleo. Viene el tema de la corrupción, que es algo que nos debería llamar mucho la atención porque es lo que ha traído este entonces empecemos a graduar especialistas, empecemos a darle fortalecimiento a la Caja Costarricense de Seguro Social. Consideramos nosotros de que tenemos que construir hospitales regionales, el recurso los podemos sacar de los préstamos que no se ejecutan. En cada uno de los hospitales de cada una de nuestras provincias debería existir un ala geriátrica, porque en estos momentos la población gruesa es costarricenses mayores de 50 años, que dentro de unos 10 años no van a tener las mismas condiciones, ni siquiera de pensión que tienen ahora, porque tenemos el régimen de pensiones en crisis. Entonces son muchas cosas las que nos afectan y mencionarte una sería irresponsable de mi parte. Tenemos que mejorar todo lo que sucede en nuestro país, atacando la corrupción primero que nada, dándole a los costarricenses opciones reales de empleo, y por eso considero que debe haber una unión entre el Estado y la empresa privada. En educación tenemos que fortalecerlo, los jóvenes en estos momentos no tienen las herramientas necesarias. O sea, nosotros hemos andado por los colegios y los muchachos están cansados, tenemos un sistema que no ha cambiado en los últimos 60 años. Deberíamos de volver a la Escuela Superior de Educación, donde podamos graduar profesores y maestros con vocación. Debemos de quitar estos sindicatos que lo único que hacen es jalar siempre para su saco. Tenemos que cambiar las pensiones de lujo. Mire, es que son tantas cosas lo que nuestro país necesita, que es lo que nos motivó a nosotros a dar esta lucha, de decirle a los costarricenses de que sí podemos cambiar la situación real. Lo único que tenemos que hacer es unirnos y creer no en una imagen, en un candidato, sino en que podemos sacar este país adelante, y eso es lo que quiero hacerle entender a los costarricenses. Veremos figuras reconocidas políticamente hablando, como candidatos o candidatas a diputaciones en el PUN. Si así ellos quieren y tienen la fuerza, por supuesto. Sí los veo en mi gabinete, pero en las diputaciones considero yo de que deberían de ir en los primeros lugares jóvenes profesionales o jóvenes que quieran cambiar el país, que se haya dado a conocer por impulsar temas de interés nacional, y estoy seguro que ahí hay muchos. Mire, por mencionarte algunos, hay algunos muchachos que han venido tratando de denunciar a los acosadores. Considero yo de que personas como esas deberían de también ir a defender los derechos de todos los costarricenses
en la Asamblea Legislativa. Yo me voy a enfocar por tener un gabinete bueno, porque eso es lo que me compete a mí en el momento que sea electo presidente. Los diputados como partido trataremos de impulsar a aquellos que vayan con una vocación país para que en la Asamblea Legislativa cambiemos lo que sucede. Y por eso le pediré a nuestros diputados que hagan una comisión compiladora del derecho costarricense y lo cambien, nos generen en menos de 13 meses un nuevo marco jurídico que nos permita hacer los cambios necesarios, reducir ese 70%, 80% el número de leyes que hace ingobernable el país. Por eso no es necesario una nueva constituyente, que ahora me da risa que salen ahí los de Liberación Nacional diciendo eso. No es necesario eso, la misma constitución política lo permite hacer los cambios, siempre y cuando los diputados se unan y tomen la decisión de hacer estos cambios por beneficiar al país. Don Gerald, ya se me acabó el tiempo, es la 1:54, pero yo le quiero agradecer de verdad que haya aceptado sentarse a conversar conmigo en una nueva invitación. Podemos hablar a profundidad sobre algunos temas y desde luego que desde ya invitadísimo para el encuentro que desde Tribuna sostendremos con todos y cada uno de los candidatos a la presidencia inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Muchas gracias, don Gerald. No, gracias a usted más bien por la invitación. Qué dicha ver de que existen periodistas todavía que se quieren interesar porque los costarricenses conozcamos realmente quiénes somos los candidatos a la presidencia. Invitar a todos los jóvenes y por supuesto a la mayoría de costarricenses a que visiten nuestro sitio web geraldmurraypresidentecr.com, que nos sigan en Instagram, en Facebook y en Twitter. Andamos como Gerald Murray y ahí van a ver las propuestas que poco a poco vamos a ir desarrollando y mostrándolas a todos, y estoy seguro que el 4 de febrero a las 10 de la noche seremos ya reconocidos como el nuevo gobierno de la República y asumiremos con responsabilidad el reto a partir del 8 de mayo. Muchísimas gracias, don Gerald Murray, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Unión Nacional. Nosotros nos tenemos que despedir en la 1:55 de la tarde, pero nos volvemos a encontrar en los 101.5 FM de Radio Nacional. Que pasen excelente tarde.